Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente o especial o, no sé, peculiar que me apetecía mucho hacer, en este caso para la cantera de Lezama, y en el que vamos a responder un poco a la pregunta sobre cómo puede ser el Athletic dentro de 5 o 10 años. Un intervalo que he puesto más o menos para hablar del Athletic del futuro, ¿no? A través de jugadores que, bueno, a día de hoy son jóvenes y están en la plantilla del primer equipo, junto a jugadores que tienen una proyección interesante en categorías inferiores, sea Bilbao Athletic o sea Baskonia. Evidentemente todo esto, yo no tengo una bola de cristal, ni sé el futuro que va a tener el equipo, y todos son, vamos a decir, suposiciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de la proyección que tienen esos jugadores prometedores, y evidentemente el fútbol da muchas vueltas, y yo no sé con exactitud qué plantilla va a tener el equipo, pero bueno, es un vídeo un tanto diferente también para conocer un poco algunos de los jugadores que vienen desde atrás, y me pareció un vídeo interesante por eso, por descubrir y por ver cómo, o intentar dibujar un poco cómo puede ser ese Athletic dentro de unos años, pues eso, ¿no? Para intentar, pues eso, ver qué jugadores pintan muy bien, o cómo puede llegar a ser esa futura alineación del Athletic, que por supuesto, como os decía antes, ni yo lo sé, ni probablemente nadie que esté viendo este vídeo lo sabemos, pero bueno, me apetecía hacer un poco ese pronóstico, digamos, como os pongo en el segundo punto, basado en la predicción de los jugadores que a día de hoy están, pues eso, ¿no? Pues en el radar de una posible alineación que pueda aparecer en San Mamés, así que bueno, insisto, no es un vídeo ni que nadie me diga, oye, ¿tú cómo sabes que este va a llegar? Bueno, es que nadie lo sabe, pero sí que hay jugadores que tienen proyección, el club, como os pongo en el tercer punto, dibuja unas líneas de sucesión, es decir, trabaja en relación a algunos jugadores que tienen esa proyección para llegar al primer equipo, y pues bueno, es lo que vamos a intentar hacer, dibujar cómo puede ser ese equipo, como os pongo en el último punto, basado en algunos jugadores que a día de hoy están en el primer equipo y tienen, pues son jóvenes y que tienen una proyección interesante, junto a pues lo que está por venir en Lezama, que son jugadores que evidentemente están llenos de talento, y descubriremos algunos de ellos gracias a, por cierto, a Athletic Inside, un canal de YouTube que tenéis por ahí, que podéis buscarlo, que suele recoger de esos jugadores que os decía, ¿no? Prometedores de Lezama, pues suele recoger algunas acciones de ellos. Le he pedido permiso para usar algunos de los vídeos que vais a ver de, pues eso, jugadores que sobre todo están a día de hoy en el Baskonia, pues eso, para ver un poco, un par de pinceladas de aquellos jugadores. No os esperéis un análisis muy denso, pero como os digo, interesante para ver, pues eso, ¿no? Qué jugadores pintan bien para poder llegar al primer equipo, y veremos, evidentemente, ojalá que sí, que podamos acertar, y evidentemente, ya lo adelanto, me dejaré a muchísimos, o sea, los iremos mencionando, pero bueno, vamos a empezar ya, y no me enrollo mucho más. Empezando primero por la portería, que yo os digo que aquí no me he mojado muchísimo. Creo que Unai Simón y Jone Garzabala pueden ser los porteros del Atleti de ahí dentro de 5 o 10 años. Cuando pongo ese intervalo me refiero, pues no sé, dentro de 7 8 años, ¿no? Por ahí, si estamos en 2025, pues puede ser la alineación de, no sé, del 2032, por ejemplo, ¿no? O la plantilla que pueda tener el Athletic. Ojalá que sea así. Si he acertado todas, pues no sé, igual os puedo decir el número de la lotería de Navidad de ese año, pero va a ser muy complicado. En cualquier caso, no me he mojado mucho porque creo que pueden ser dos porteros, pues bueno, al final son muy jóvenes los dos, pueden estar muchísimos años aquí. Tengo la sensación de que en el caso concreto de Unai Simón, creo que no se quiere mover mucho, si no ya lo hubiese hecho seguramente. Tenemos a uno de los mejores porteros del mundo junto a Zulen, que es una alternativa que a priori, sobre el que estamos viendo ahora, pues oye, no es un jugador que se esté quejando en exceso, por así decirlo, de ese rol secundario, y menos aún en un fútbol actual en el que el segundo portero cada vez es más importante, ¿no? Y cada vez juega más. Entonces, pues bueno, ojalá sea así. Creo que pueden ser los dos dueños de la portería San Mamés, y es un poco lo que me imagino, ¿no? Un Simón y Azulen dentro de, pues, esos 7 8 años, defendiendo la portería del Atleti, porque creo que por su juventud, por cómo rinden, ¿no? Y también, pues eso, por la proyección que tienen, que ya no son futuro, ya son presente, pues creo que pueden seguir siendo los dueños de la portería. Sino, evidentemente, pues esto puede cambiar, y hay muchos porteros a día de hoy que son muy prometedores, ¿no? Y quién sabe lo que pueda pasar, ¿no? Fíjate, ahora tenemos el caso de la Espadilla, que a ver qué sucede con él, pero eso, ¿no? Tenemos jugadores como porteros como Astesi, como Miquel Santos, bueno, un largo etcétera de porteros que también pueden entrar en la filosofía en Athletic, que pueden estar ahí. Pero bueno, yo confío en Unai y en Julen, en que puedan defender la portería del Athletic en unos años. Pasando ya al lateral izquierdo, que ahí os meto una cara nueva. Confío en Adama Boiro, creo que es un poco el proyecto de lateral de muchos años del Athletic. Veremos si sigue mejorando, a ver si da un pasito también. Tenemos un lateral para muchos años, siempre de crecimiento.
Y en el otro lateral izquierdo he puesto a Lecuna. Es un lateral que está a día de hoy en el Baskonia, muy interesante. Lo he podido ver, eso, ¿no? Esos vídeos que he podido recoger de Athletic Insight. Oye, bastante completo de lo poco que he visto. Bien defensivamente, creo que es un jugador que tiene conceptos defensivos bastante bien integrados, pues como lateral, se nota que está bien trabajado ese aspecto. Fijaos cómo recula, por ejemplo, en esta acción y cómo tiene bien el cuerpo bajado, ¿no? El centro de gravedad, pues para poder mantener esa jugada. Y luego también con balón es un jugador bastante técnico, bien en conducciones, en general fino en entregas, o sea, bastante preciso con balón, sea en conducciones, en manejo de balón y eso, en el pase, o sea, un lateral bastante completo. No sé si va a llegar, por supuesto, pero puestos a dibujarnos, ¿no? ¿Qué futuro el lateral izquierdo? Y teniendo en cuenta que el Lezama suele ser bastante difícil que aparezcan laterales izquierdos. Fijaos que a día de hoy está jugando Eneco Aguilar en el Bilbao Athletic, que ni siquiera es lateral izquierdo. Pues eso, ¿no? Creo que Lecuna puede ser un proyecto de lateral izquierdo interesante para el futuro del Athletic. No sé si va a ser el que va a llegar, pero, insisto, jugador bastante interesante que creo que habría que tener en cuenta. Fijaos, el talento que tiene, la calidad siendo lateral izquierdo, no sé, creo que es un lateral que tendríamos que tener en cuenta, porque bueno, por las prestaciones que he podido verle, pues puede ser un futuro lateral izquierdo del Athletic, ¿no? Dicho esto, paso ya al lateral derecho, vamos completando la alineación, y fijaos, he metido a dos caras más conocidas, ¿no? A Hugo Rincón, que hemos hablado bastante de él, tanto en Twitter como por aquí, hablaremos también más tarde de él, no en este vídeo, sino cuando hablemos de los jugadores cedidos. Yo creo que por prestaciones físicas especialmente, creo que es un jugador que puede llegar a estar en el Athletic. Si sigue cumpliendo a nivel de rendimiento, creo que puede ser el dueño del lateral derecho de San Mamés, junto a Álvaro Núñez, que a día de hoy está en el Elche. Me está gustando mucho últimamente, hablaré de él prontito, ni que sea por Twitter. Tengo la sensación de que su futuro está en Athletic. No sé, tengo una pedrada, tengo una sensación de que, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Cuando estaba en Lezama, pues se decía, ¿no? Que Álvaro Núñez podía ser el futuro lateral derecho del Athletic. Al final, por circunstancias, le han hecho moverse pues a otros clubes, pues al final del Barça, a Morevieta, a día de hoy en el Elche. Y no sé, tengo la sensación de que al final los caminos de Álvaro con el Athletic se van a encontrar. Lo decía Kevin Doyle en su programa en Durán Galdoco Televista, en su entrevista con Álvaro Núñez, y yo también tengo esa sensación. O sea que corroboro esa impresión y tengo la sensación de que los dos, por prestaciones, por proyección, por cómo están ambos en su presente, yo creo que en unos años pueden seguir siendo, o pueden acabar siendo, los dueños del lateral derecho cuando De Marcos se ponga fin a su etapa. Y pues no sé, yo creo que después de Andoni Gorosabel, que creo que también va a estar unos poquitos años, yo creo, no sé, por las prestaciones de ambos, por la técnica que tiene Álvaro especialmente, ¿no? Y por el físico que tiene Hugo Rincón, creo que pueden ser, digamos, los argumentos que pueden darles paso a, pues eso, a ser los laterales derechos del Athletic en unos años, ¿no? Y paso ya a los centrales, que ahí no me he mojado mucho. ¿Por qué? Porque cierto es que, a ver, hay muchos centrales en Lezama y muchos que pintan muy bien. Os puedo mencionar, pues fijaos, del Bilbao Athletic está John de Luis, está Duña Beitia, grandes centrales, por supuesto, está Eneco Ebro, que aún puede crecer mucho más. Fijaos que está Unai Eguilu cedido, pero he intentado recoger en este vídeo jugadores que de eso que los asocias a decir, estos van a llegar sí o sí a la élite, ¿no? No por ello estoy diciendo que pues por ejemplo, Duña Beitia no vaya a llegar, ni mucho menos, ¿no? Pero he intentado coger jugadores que tanto, es decir, que en el presente estén consolidados en la élite, o que realmente por ello que dices, tienen algo especial, van a llegar allí, ¿no? Y en este caso he cogido a Vivian y Paredes, que, bueno, aún siguen siendo centrales muy jóvenes, ¿no? Con lo que al final, pues yo creo que de ahí a 6-7 años u 8 años, pues si quieren seguir estando en el Athletic, pueden seguir siendo los centrales del Athletic. Y luego he metido a Beñat Larrea en la ecuación, ¿no? Un central que a día de hoy también está en el Baskonia, que me ha impresionado bastante por sus condiciones, primero físicas, porque es un jugador muy alto, para ser central cumple, digamos, ¿no? Con ese requisito no escrito, ¿no? De un central imponente, y además completo a nivel de prestaciones defensivas. Le veo bien en el corte, como hemos visto en ese vídeo. Chalea a balón le veo bastante disciplinado. Yo creo que la palabra que le define es disciplinado. De lo poco que he visto de él, es un jugador que le veo, pues eso, buenos conceptos defensivos en cuanto a seriedad defensiva, ¿no? No sé, ya os digo, no he visto mucho, pero creo que es de esos centrales que tiene esa proyección para poder estar en un futuro en el Athletic. Por supuesto que no hay nada, insisto, no tengo una bola de cristal que lo pueda dibujar, pero bueno,
dentro de aquellos jugadores que prometen, creo que es de los jugadores que más se acercaría a lo que puede ser un central de élite. Insisto, hay muchos centrales, ojalá que jugadores como os mencionaba antes, pues Duña Beitia, el propio Unai Eguiluz, que yo creo que pronto va a estar en el primer equipo, estén ahí dentro de muchos años, ¿no? Pero, no sé, intentaba dibujar a aquellos jugadores que, insisto, tienen esa proyección aún más alta, ¿no? Un techo más alto, teniendo en cuenta que aquí en Atleti pues juegan los mejores jugadores vascos, ¿no? Que al menos entran en la filosofía. Así que ahí dibujaba a Larrea y dibujaba a Viviña y a Paredes, que son el presente de los defensas del Atleti, que ya han hecho historia, pues ganando la Copa, y quién sabe si este año ganamos otra cosita. Así que bueno, eso es un poco la línea defensiva que dibujo, evidentemente faltándome un central, ¿no? Que he intentado poner 2-3 jugadores por puesto, sobre todo en el centro del campo, que es donde más he metido, pero bueno, ahí he metido a 3 centrales, que yo creo que no me he mojado mucho, pero bueno, quería presentaros a Beñat Larrea, que me parecía un jugador bastante interesante, ¿no? Y paso, como os decía antes, a los centrocampistas, que ahí ya sí que he metido a muchos nombres. Fijaros, he metido a Prades y a Jaureguizar, que son un poco el presente, ¿no? Del actual Atleti, y creo que si quieren seguir estando en Atleti van a estar ahí. Podemos meter, por ejemplo, también la ecuación a Unai Gómez, pero bueno, yo he querido centrarme, digamos, en los jugadores que a día de hoy actúan de forma más habitual en un doble pivote o con un medio centro y un interior. He metido a Grena Barrena, me parece que es un jugador que tarde o temprano va a estar en Atleti, creo que por condiciones sobre todo físicas y de ese trabajo de ida y vuelta, ¿no? Y creo que representa bien lo que es el Atleti, y si sigue rindiendo tal y como está rindiendo a día de hoy, va a llegar. Y luego pues he metido 3 jugadores que están a día de hoy en el Baskonia también. Por un lado a David Arredondo, por otro lado a Gaizka Albóniga Menor y por otro a Selton Sánchez. Vamos por partes porque hay muchos nombres. Nada, un par de pinceladas de cada uno. En el caso de Redondo, que de hoy se ha ido cedido por una larga lesión de duración y que no tenía cabida, digamos, a poder jugar mucho en el actual Baskonia, pues en el caso de Redondo, a mí especialmente me llama mucho la atención su capacidad física. Creo que exprime muy bien esa altura y ese tren inferior que tiene en todos los aspectos, sea defensivo, sea maneja balón. Veis aquí una jugada individual muy interesante, pero sobre todo creo que lo que le hace destacar es que domina mucho el centro del campo a través de su físico, ¿no? De lo poco que he visto de él, y me parece un jugador muy, muy interesante. Y por eso mismo tengo la sensación de que puede tener esa proyección para llegar. Insisto, no sé qué va a pasar, pero le veo muy completo para el centro del campo desde ese punto de vista, ¿no? Desde la perspectiva de dominio físico del centro del campo, tanto con balón como sin él, ¿no? Y creo que tiene un desempeño pues interesante para dominar el centro del campo, que veremos si llega, insisto, queda muchísimo, pero bueno, es un jugador que creo que tiene pues una proyección interesante desde ese punto de vista, ¿no? Luego el caso de Gaizka Albóniga Menor, que es un jugador muy fino, es un jugador que me llama mucho la atención, especialmente en últimos metros. Creo que tiene ese trabajo de pisar área rival, o al menos pisar 3/4 de campo, con un manejo técnico muy interesante. Creo que es de las palabras que me voy a repetir, porque es que los jugadores de Lezama a día de hoy son muy técnicos, sea para, pues no sé, para control, para el pase, para el regate, la conducción. O sea, son jugadores muy dotados técnicamente. Y fijaros, ¿no? Un jugador como Albóniga Menor, que es el jugador que vais a recibir, pues eso, ¿no? Un manejo del balón, pues eso, para regatear, para distribuir balón, para superar líneas. O sea, un jugador bastante interesante, mucha calidad también en sus pies, un juego asociativo interesante. No sé, puede llegar a ser un buen centrocampista futuro. No sé qué va a pasar con él, evidentemente, pero bueno, uno de los jugadores que creo que habría que presentar a nivel de una proyección. Y luego os quería hablar de Selton Sánchez, que me ha sorprendido bastante. Es uno de esos jugadores que llama la atención solo verle. Es verdad que es muy finito, pero insisto, no me quiero repetir, pero es que también tiene un manejo de balón muy especial, pues eso, ¿no? Para proteger el balón, para asegurar conservaciones. Fijaos en la interpretación que tiene también del juego y cómo está siempre activo, ¿no? Para, pues bueno, para dar continuidad a esas acciones, para darle ese punto de calidad, ¿no? A las situaciones, para mantener conservaciones también. O sea, no sé, jugador muy interesante, que creo que a la mínima que se haga físicamente, es de los jugadores de ida y vuelta, de dominar también ese centro del campo, más desde el punto de vista de, bueno, de lo que os decía antes, ¿no? Que no me quiero repetir mucho, pero de asegurar conservaciones, ¿no? Ya sea por su puro talento, ya sea por interpretación de juego también. Jugador bastante interesante, que os quería presentar, que, oye, si llega, pues bueno, ya os acordaréis de mí. No, pero más que nada, pues eso, creo que por puro talento, creo que en Selton, en Albóniga y en Arredondo tenemos 3 centrocampistas, oye, bastante interesantes para el futuro. No sé cuál va a llegar, también hay otros jugadores del Bilbao Athletic que me dejo,
Caso concreto de Alejandro Rego, que a mí me gusta bastante, y muchos otros que están rindiendo bien en el filial del Athletic, pero no sé, el caso de estos tres me parecía muy interesante, pues como mínimo presentaros a estos nombres, porque bueno, insisto, creo que por proyección pues pueden ser muy interesantes, ¿no? Paso ya a los extremos, empezando por el extremo izquierdo, he metido tres nombres, uno muy conocido y otros dos que también evidentemente creo que sonarán mucho, que son, bueno, el primero caso de Nico Williams, que, oye, he metido ahí la pedrada de que creo que va a terminar haciendo carrera en el Athletic, igual me cogen esto dentro de unos meses o dentro de algunos pocos años y la gente se va a reír de mí, pero vamos a confiar en que Nico va a seguir la ruta de su hermano, ¿no? Y va a terminar siendo esa especie de One Club Man, ¿no? Pero bueno, vamos a tener esa confianza en él, ¿no? Y evidentemente, si él quiere seguir y él quiere estar en el Athletic y seguir siendo el dueño del ataque del Athletic, pues hombre, lo raro sería, ¿no? Que no sea el extremo titular del Athletic dentro de, pues eso, ¿no? 7, 8 años, ¿no? Pero ojo, porque hay jugadores que le vienen pisando fuerte. El caso de, como hemos metido ahí, Aimar Bikandi y Pello Bustamendía, jugadores interesantes. En el caso de Aimar Bikandi, a día de hoy cedió a la Morevieta después de hacer una cesión en Baracaldo que no ha ido muy bien. Oye, pues es un jugador, primero, que puede jugar en todas las posiciones de ataque, y segundo, mucho olfato goleador. Creo que es de los jugadores que tiene un punto de instinto, sea regateador como sea, en general goleador, vamos a decir en últimos metros, ¿no? Entrando en área rival, tanto para el disparo como para, en general, el remate, como incluso, como os decía antes, acciones individuales de regate y de conducción. Oye, muy interesantes. Creo que es de los jugadores con mucha predicción, que a la mínima que se haga como jugador, es decir, que esté más preparado para la élite. Oye, pues creo que es un jugador muy a tener en cuenta, ¿eh? Por en general prestaciones ofensivas, y creo que además ha hecho buenas cifras en categorías inferiores, pero ya veis en algunas acciones que he recogido de Athletic Insight, como os decía antes, pura calidad, puro talento, como también os puedo hablar de Pello Bustamendía, que es un poco diferente porque igual vamos a decir que es más regateador, ¿no? Más un perfil de uno para uno, ¿no? Ya veis el manejo de balón que tiene, siempre tiene el balón pegado al pie, siempre temporizando las acciones de uno para uno, un jugador, como os digo, de aquellos que tiene mucho talento, pues eso, ¿no? Individual, para el regate, para esas acciones individuales, partiendo por fuera. También creo que puede jugar también en posiciones más centradas. Yo creo que es dos jugadores que necesita ser habilitado por banda, ¿no? Para poder activar acciones, pero no sé, tanto Pello como Bikandi creo que son jugadores pues con una proyección bastante interesante para el ataque. He dibujado estos dos, pero volvemos a lo mismo, ¿eh? Anda que no hay extremos buenos en Lezama. Pues fijaos, a mí es un jugador que me gusta mucho, Iker Varela. Está el bueno de Olavarrieta, que creo que lo he puesto luego en el extremo derecho, pero no sé, al final hay muchísimos jugadores que pintan muy bien. Yo he metido a dos jugadores que creo que tienen una proyección bastante interesante, ¿no? Y como os decía antes, en el extremo derecho, pues fijaros, también he metido a tres caras conocidas. Nico Serrano por un lado, vamos a confiar en que el Atleti de los Nicos, ¿no? Sea real. Os he metido a Adrián Pérez, que hace poco hablamos de él muy bien en el canal. Creo que si se hace como jugador, es que me recuerda tanto, salvando un poco de distancias, como os decía, ¿no? A ese Iker Muniain que viene pisando fuerte. Creo que tiene un talento muy diferencial para los últimos metros. Y luego el caso de la Barreta, que es un extremo que ya se ha hecho un pelín más que Adrián Pérez, pero que también, pues eso ya por calidad y por talento ofensivo, si realmente sigue, digamos, dando pasos para estar en el primer equipo, creo que es un jugador que puede también ser un buen extremo para el futuro Athletic, ¿no? Ya habéis visto que en general, pues bueno, el talento de los extremos, sea por izquierda o por derecha, es innegable, ¿no? Y he metido 6 nombres, pero es que podría haber metido tantos que, bueno, me he tenido que mojar con estos, que tampoco me la he jugado mucho porque he metido jugadores muy prometedores, que se habló muy bien de ellos, pero fijaros, todos son jugadores regateadores, con mucho talento innato en últimos metros, de mucho uno para uno. No sé, ya veremos qué sucede. Sobre todo muchos jugadores a pierna cambiada, fijaros que en la derecha todos son a pierna cambiada, cada vez se ve menos, ¿no? A esos jugadores de pierna natural, sobre todo en los extremos. Y bueno, y ya os digo, nombres muy interesantes, ¿no? En la mediapunta tampoco me la he jugado mucho, o me he apuntado o centrocampistas de otra altura. Creo que Sancet seguirá siendo el dueño, ¿no? En Atleti dentro de unos años. Creo que esa renovación a la larga, ¿no? Pues dice mucho. Y luego creo que Pello Canales, pues oye, si sigue cumpliendo con esos pasos adelante, pues oye, creo que es un jugador que por talento en últimos metros, lo raro sería, ¿no? No ver a un Pello Canales
haciéndole competencia a esos jugadores del centro del campo, porque es que ya le vemos con esa madurez jugando en el Bilbao Athletic. Pues fijaros si pues en breves yo creo que va a estar en el primer equipo si nada se tuerce y no tiene ninguna lesión ni nada en especial. Pues oye, tanto Sánchez como Pello, jugadores muy muy diferenciales en tres cuartos de campo y oye, sería una pasada. Fijaros la de talento que hay, o sea, yo solo veo esos jugadores de tres cuartos de campo, en los extremos y en la media punta. Como todo eso se cumpla, creo que tenemos un equipo muy interesante, ¿no? Y ya para terminar, hablo de los delanteros centros, que es muy complicado, pero bueno, yo he metido a dos jugadores, pues bueno, prometedores, ¿no? Que están a día de hoy en el Bilbao Athletic, en el caso de Asier Hierro y el caso de Igor Oyono. No sé qué va a pasar con ninguno de los dos, porque fíjate, Hierro a día de hoy, con 19 años, no está rindiendo mal en el Athletic, pero está teniendo problemas a nivel goleador. Es normal, es un jugador muy joven que acaba de dar el salto de la tercera federación a primera federación y queda muchísimo, y seguro que le queda mucho, pero ya por prestaciones como delantero centro, alto, buen juego de espaldas, creo que a nivel intervencionista de juego, creo que es un jugador bastante interesante, y a la mínima que afine puntería y esté acostumbrado a meter goles en la élite, en una mayor exigencia, creo que Hierro es un delantero que puede estar muchos años en Athletic. Y luego el caso de Igor Oyono, no me he mojado mucho porque creo que es un jugador, pues eso, ¿no? Con una proyección pues hecha para la élite, ¿no? Y esa por ese manejo técnico, por ese físico tan impotente, por esa velocidad que tiene, esa punta de velocidad. No sé si delantero centro de extremo, pero bueno, ya no he metido delantero centro porque es que no me cabía en extremos. Y eso que, insisto, me he dejado a muchos, ¿no? También me he dejado varios delanteros centros, pero he metido los dos delanteros que están, vamos a decir, más cerca, ¿no? De estar ahí. Y eso, pues fijaros el equipo que se nos queda, ¿no? Sobre todo, yo creo que habría que destacar de centro del campo para adelante, sea por prestaciones físicas, sobre todo técnicas, o sea, por talento, es un equipo muy completo. Ese es el equipo que yo he dibujado. No sé qué va a suceder, evidentemente, insisto que sé que lo he repetido mucho, pero me apetecía un poco imaginarme cómo puede ser este Athletic, ¿no? Con todo el talento que hay en Lezama, que es constante, con los jugadores que hay a día de hoy en el primer equipo del Athletic. Evidentemente, nadie puede dibujar su futuro, pero oye, si realmente siguen su proyección y quieren seguir estando en el Athletic, oye, pues el equipo que se puede quedar de aquí a, pues como os decía antes, ¿no? 5 o 10 años, es un equipo muy completo. Así que bueno, os invito a que cada uno de vosotros y vosotras pues os comentéis en los comentarios qué opináis, si realmente seguro que me dejo grandes jugadores y me diréis, oye, te has dejado este, te has dejado el otro, ¿y por qué no has hablado de este? Me dejo una barbaridad de jugadores, insisto. Puede cambiar todo muchísimo de aquí a, pues como os decía antes, 7 8 años, pero oye, dibujando este equipo, pues eso, me apetecía mucho hablar de esos jugadores, ¿no? De ese equipo que puede quedar en Athletic si se cumplen en general, pues aquellos jugadores que tienen buena proyección. Así que eso, nuevamente os invito a que comentéis, también a que apoyéis el vídeo si os ha gustado, y por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos veremos en la próxima. ¡Agur!